Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. 6 de la mañana, 1 minuto. Buenos días a todos nuestros televidentes, esos que se conectan con nosotros con esta que es su primera edición de Noticias Caracol, hoy lunes 28 de abril. En minutos vamos a hablar de lo que ocurre, por supuesto, en el Vaticano y la expectativa que hay por el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Sí, señor, vamos a hablar de ello más adelante, pero iniciamos hablándoles de una noticia que causa dolor y repudio en el país, y es el asesinato de 6 militares durante una emboscada por parte de la estructura residual Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC en zona del Guanapalo, esto es en el Guaviare. Ellos son las víctimas de este cruel ataque, el sargento Darwin Pérez Sánchez y los soldados profesionales Anderson Steven Boorques, Moisés David Cuadros Ruiz, Jairo Arteaga Estrada, Juan David González y Carlos Andrés Puchain. La estructura de alias Calarcá aceptó la responsabilidad del ataque. Disidencias que hace 10 días no tienen ninguna operación militar en su contra por un decreto expedido por el presidente. Estas fueron las primeras imágenes conocidas luego de la emboscada en Guanapalo, justamente por ese plan criminal contra los militares y los policías. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este nuevo ataque terrorista fue atribuido y además las mismas disidencias bajo el mando de alias Calarcá se responsabilizaron de la muerte de 6 militares. Hablamos de un suboficial y 5 soldados profesionales. Este ataque terrorista ocurrió en zona rural de Guanapalo. Esto es en el departamento de El Guaviare. Estas fueron las primeras imágenes conocidas luego de la emboscada en Guanapalo, Guaviare. Una foto para el Face, vea. Los militares heridos, intimidados y despojados de sus armas por miembros de la estructura John Linares. Que va llamando un encargado, un responsable que llegue y monte seguridad. ¿A dónde? Allá adelante. Un ataque premeditado y planeado minuciosamente por la facción Jorge Suárez Briceño de las disidencias bajo el mando de alias Calarcá se atribuyó el asesinato de 6 militares tras la emboscada a una patrulla militar del batallón José Joaquín París. Un suboficial y 5 soldados son las víctimas mortales. 5 uniformados más que habían sido secuestrados fueron entregados a las comunidades de la zona y uno más permanece desaparecido. Y sucedió lo que iba a suceder, prisioneros de guerra y muertos. Es normal en una guerra que se libra día a día. Pasaron solamente 10 días para que las disidencias de alias Calarcá atacaran luego de que el presidente Gustavo Petro suspendiera las operaciones militares con esta facción a través de un decreto. Él mismo, en su cuenta de X, pidió analizar a profundidad este cese al fuego. Una comisión independiente debe examinar de inmediato las circunstancias del ataque al ejército en el Guaviare, examinando desde los contenidos de la decisión de disminuir el cese al fuego que se tomó con los frentes bajo órdenes de Calarcá. El pelotón del batallón de infantería número 22, que fue atacado, tiene a su cargo la seguridad de los antiguos ETCR de Charras, Guanapalo, en Guaviare. Todas las capacidades del ejército de inteligencia, movilidad aérea y operacionales refuerzan el despliegue en la zona. Los encargados de esclarecer lo que sucedió en este último ataque terrorista son el jefe de operaciones del Ejército Nacional y también el inspector de esta misma entidad. La institución dará a conocer detalles de lo que sucedió en este último ataque perpetrado por las disidencias bajo el mando de alias Calarcá en las próximas horas. Y al asesinato de los soldados del Guaviare le precede otro hecho indignante a manos del llamado Clan del Golfo y también de las guerrillas. 18 miembros del ejército y de la policía han sido asesinados en desarrollo de un plan pistola. Y es que estos grupos, sin importar que los miembros de la fuerza pública estén o no de servicio, le pusieron precio a la cabeza de cada persona. La inteligencia advierte que pagaron a sicarios entre 2 y 3 millones de pesos por asesinato. Estos son los 18 héroes de la patria y detrás de ellos 18 familias enteras de viudas, familias de luto por una violencia inexplicable. Mayra Tenorio, ¿qué responden las autoridades?
Buenos días. Frente a este crudo recuento de asesinatos, nos responden que cada ataque es un mensaje que no solo acaba, silencia con la vida de un uniformado de la fuerza pública, pretende silenciar el Estado en los territorios, en esta guerra donde el enemigo tiene una estrategia clara: desestabilizar. Detrás de cada ataque hay un rostro. Ellos son las 3 víctimas más recientes de la escalada de ataques perpetrados por estructuras criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Se trata del soldado Nafer Rentería Viloria y los patrulleros Víctor Manuel Sánchez Zapata y Cristian Juvenal Mora Parra. El crimen organizado ha puesto precio a la vida de los uniformados de la fuerza pública, desatando una violencia desbordada que ya ha cobrado la vida de 18 miembros, 14 policías y 4 militares. Estos son los rostros de los uniformados asesinados. Su vida acabó como parte de esta vil estrategia conocida como Plan Pistola. Cada ataque no solo cobra la vida de un uniformado, deja también una familia rota, que despide al padre, al esposo, al hijo, al hombre que salió a cumplir con su deber en los barrios, las carreteras y las trochas de Colombia, con el único propósito de proteger la vida de los compatriotas. Es un método de presión psicológica para mostrar fortaleza de grupos que no tienen la capacidad de confrontar al Estado. Rodeados por explosivos, emboscados de manera planeada o atacados por francotiradores, los uniformados han caído por ataques sorpresa que no les dan tiempo de reaccionar. Se enfrentan a un modus operandi rápido y letal. Se camuflan dentro de la población y en ese movimiento masivo de personas que hubo, pues era muy difícil controlar. El procurador general Gregorio El Hash hizo un llamado para que se adopten medidas de inteligencia e investigación para recuperar el orden público que se ha perdido en estos territorios. Las autoridades comparan esta nueva oleada de ataques con los que se vivieron en la década de los 80. Se trata de acciones en retaliación por las recientes bajas de cabecillas estratégicos. El plan es sembrar el terror y minar la moral de quienes representan la autoridad en los territorios disputados. Lo mataron. Cauca, Nariño, norte de Santander y Antioquia son los departamentos más golpeados por esta vil estrategia, que se concentra en las mismas regiones donde históricamente se han asentado estos grupos armados. De acuerdo con las autoridades, la estrategia es clara: reducir la presencia del Estado y obligar a la población a convertirse en rehén de este conflicto. 6 de la mañana, 9 minutos, y para entender estos hechos violentos que tensionan al país nos acompaña el politólogo y también senador de la República, Ariel Ávila. Hablemos, senador, inicialmente del último acto, una emboscada ordenada por alias Calarcá, un grupo de militares que estaban en el Guaviare, un hombre que está en un proceso de paz en marcha. ¿Cómo entender esta circunstancia? Carlos, buenos días y a todas Noticias Caracol. Mire, Carlos, una reacción rápida, 2 reacciones rápidas. Lo primero, pues esto es la falta de método que hubo en la política de paz total, ceses al fuego antes de tener protocolos, o en este caso, un levantamiento del cese al fuego con las disidencias de Calarcá, pero se mantiene una suspensión de operaciones militares. Y esto pues no se comprueba tampoco la voluntad de paz de este grupo que se está expandiendo en los llanos orientales, también en el Pacífico, en esta explosión de economías ilegales de la minería del oro y la droga que ha vuelto a levantar el precio. Entonces hay una falta de método, una explosión de economías ilegales, y lo otro que queda claro es que este grupo pues está intentando hacer estas acciones para llevar o presionar al gobierno a que continúe con la mesa de negociación, que ya por cierto es insostenible, y el presidente pues tendría que levantar esa suspensión de operaciones militares, sería lo obvio. ¿Cómo entender, senador, que el presidente de la República en uno de sus trinos hable de una comisión independiente para evaluar el hecho, pero la Cuarta Brigada del Ejército asegura en un comunicado que estas acciones criminales son evidencia del incumplimiento de esos compromisos y que son las mismas disidencias quienes hacen esos atentados? De hecho, ellos también aceptaron eso. Carlos, lo que pasa es que al momento de levantar el cese al fuego, que fue lo que pasó hace un par de semanas, los mecanismos de verificación
se acabaron. Hay una suspensión de operaciones militares, por tanto le toca a alguien independiente, pero ya no es el mecanismo el que está en medio de ese cese al fuego. Pero digamos, ya no cabe duda de que fueron las disidencias de Calarcá. Estas disidencias de Calarcá tienen más o menos unas 14 estructuras en todo el país, están en guerra con el Estado, pero además están en guerra con la gente de Iván Mordisco, y por eso en los llanos orientales tenemos enfrentamientos entre estas disidencias. Entonces se hace insostenible cualquier tipo de suspensión de operaciones militares o ceses al fuego o cualquier figura que no le permita a la fuerza pública operar en ese territorio. Ariel, el otro hecho que le preocupa al país y que enluta a los colombianos, Plan Pistola, 18 integrantes de la fuerza pública que han sido asesinados. Usted tiene dos visiones de lo que está sucediendo con esa estrategia criminal, mortal y pues absolutamente repudiable. A ver, Carlos, lo primero que hay que entender es que Colombia está en una crisis de seguridad que llevamos más o menos 6 o 7 años de constante deterioro. 4 factores. Una ausencia de estrategia de las fuerzas militares para entender esta nueva lógica del conflicto armado, una explosión de economías ilegales. Mire, Carlos, la onza del oro hace 10, 12 años valía $1.200, hoy vale $3.000. Entonces hay una explosión de economías ilegales, hay una fragmentación criminal, se están dividiendo las disidencias de Calarcá, de Mordisco, los del Pacífico, y estamos en un año preelectoral. Entonces hay una tormenta perfecta en materia de seguridad y este año va a ser más o menos así y no hay salidas milagrosas que pasen en un año, en 6 meses o en 2 meses. Y lo otro que está pasando es que cuando se dan los fines de ceses al fuego, el gobierno levanta varios ceses al fuego con el ELN, la mesa con el Clan del Golfo no avanza, en el caso de las disidencias de Mordisco no hay y demás, pues los grupos ven la oportunidad de causar presión para llevar al gobierno a establecer nuevamente las mesas de negociación y mostrar fortaleza que no la tienen. Y dan estos golpes de mano, bombas a orillas de las carreteras, bombas al frente de los CAIs, estaciones de policía, como lo que pasó en La Plata, Huila, o lo que pasó en el Cauca. Y es una constante. ¿Cuál es el problema? Que no hay soluciones milagrosas a estas dos cosas. Así que el Estado va a tardar un tiempo en más o menos comenzar a lidiar con eso y comenzar a dar golpes estratégicos. Pero este año, lo que queda de este año, va a ser muy parecido a lo que hemos tenido estos primeros 3, 4 meses del año. Ariel Ávila, y en esos ingredientes que usted menciona, en medio de esa crisis de seguridad, también cabe la fractura en las relaciones internacionales. Se lo digo porque Colombia perdió el apoyo de gobiernos como el de Israel, el americano, el británico. Se refleja en este tipo de actos también la falta de ese apoyo, en la capacidad también de estar preparados, de responder a esos ataques. Daniela, buenos días. Sí, mire, en el caso, esto sobre todo aplica al primer punto, es decir, en esta falta de estrategia de las fuerzas militares. Y es que hay, en el caso de la fuerza pública colombiana, militares y policías, hay una crisis muy dura. Una crisis, el equipamiento está viejo, los Estados Unidos nos cortaron ingresos económicos, tampoco el Estado colombiano tiene ingresos económicos para rápidamente invertir. Y hay una crisis pensional porque mucha de esta gente se está pensionando, no hay cómo pagarle la pensión, pero no hay cómo reponerlos. Y esto es una crisis que se está sumando en las fuerzas militares, que es 15, 16 helicópteros estén en tierra por falta de mantenimiento, explica esa crisis. Entonces, obviamente esto impacta, pero lo otro, y tal vez lo más grave, es el factor Venezuela con el caso del ELN. El ELN en Colombia es un grupo guerrillero, en Venezuela es un grupo paramilitar, y mientras Colombia no tenga alguna lógica de relación con Venezuela o Venezuela esté dando estos golpes, no va a pasar nada con el ELN, ni en paz ni en guerra, ni nos van a ayudar en la paz, ni tampoco nos van a ayudar en operaciones militares conjuntas. Entonces, afecta mucho este tema, esta situación internacional que está pasando. Es Ariel Ávila, senador de la República, que nos ayudaba a entender estas dos circunstancias que está viviendo Colombia, el Plan Pistola y el reciente ataque, la emboscada que fue víctima un grupo de las fuerzas militares en el Guaviare. Gracias, senador, muy amable. Un abrazo y mil gracias.